Y quiero sellar este tiempo con una palabra que pueda llegar a tu corazón, una palabra de fe, una palabra que te anime, que te fortalezca. Ah, todos hemos seguramente leído el libro de los Salmos, todos los salmos, 150 salmos, pero hay salmos que destacan, hay salmos que sobresalen. Por lo menos yo creo que para efectos de la mayoría hay un salmo que es el más famoso. Vamos a ver, para muchos, ¿cuál es el salmo más famoso? El Salmo 23. Hay otro salmo que también es muy famoso y creo que para muchos quizás el preferido, para muchos es un salmo que se convierte en ¿cómo se le dice a esto? Que se sale un poquito del contexto de la fe, que lo usan como fetiche, como agorería, como algo raro ahí. Este, ¿Saben cuál salmo? ¿Cuál salmo? El Salmo 91, muy bien. Y hay muchos que usan, no se acuestan en paz y no tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 ahí en la mesita de noche. Y casi que es como una atadura, como una adicción, como una necesidad. Y de verdad no sienten placer, no sienten gusto de disfrutar el sueño, de disfrutar esa noche porque no tienen la Biblia abierta en el Salmo 91. Se les convirtió en algo religioso, se les convirtió hasta en una forma extraña y hasta ocultista, por lo que el Salmo 91 dice. Pero el Salmo 91 para muchos fue escrito por Moisés. Para muchos otros el Salmo 91 fue escrito por David. Hay otros que dicen que el Salmo 91 pues no se conoce su autor, pero hay una inclinación muy fuerte a creer que el Salmo 91 o lo escribió Moisés o lo escribió David. Algunos lo contextualizan en el caso de Moisés, por algunas situaciones muy particulares, otros en David, y casi que la mayoría se apega al segundo libro de Samuel capítulo 24, cuando el Señor tiene que someter a David a una disciplina, porque David había censado al pueblo. Y Dios habla con David y David le dice: Señor, prefiero caer en tus manos que caer en manos del hombre, porque la justicia del hombre es cruel, implacable y destructiva. La justicia tuya, aunque es dura y duele, pero la justicia tuya es diferente. Y entonces el Señor, en su voluntad permisiva, eh, valga la redundancia, permitió que viniera una pandemia, para que ustedes se sientan familiarizados. Vino una peste, vino una plaga, vino un mal sobre la tierra. Y se dice que desde Berseba hasta Dan, es decir, gran parte de lo que abarcaba el territorio de Israel, murieron miles, decenas de miles de personas. En ese momento fueron como 70, 80, 90 mil personas que perecieron, que murieron. Por eso que empezó a atacar, pero que de alguna manera fue no un castigo divino, sino algo que Dios permitió porque el pueblo se había alejado de Dios y porque el mismo David había fallado en su proceder en cuanto a lo que él tenía que hacer. Y entonces Dios permitió eso. Y muchos se inclinan a creer que el Salmo 91 viene por ahí, que David fue el que lo escribió. Y en uno de los muchos, no pocos momentos duros que David vivió, momentos de quebranto, momentos de humillación delante de Dios, tuvo que enfrentar esta situación. Y ahí escribió el Salmo 91. Yo no sé, alguno de ustedes, sin poner su mirada en la Biblia, si yo les dijera: dime solo el versículo 1 del Salmo 91, no me lo diga nadie. Si yo les dijera: díganme solo el versículo 1 del Salmo 91, nos atreveríamos a decirlo. Yo casi diría, debe de ser como una regla, que todo cristiano sepa por lo menos el verso 1 del Salmo 91. Hago la prueba, los pongo a prueba. Sí, los pongo a prueba. Merce, yo sé que Merce le digo y me va a decir todo el Salmo 91. Yo sé que es una mujer que vive apasionada y enamorada de la palabra. Pero vea, si yo se lo pregunto a una de nuestras líderes, a Sonia, que está allá. A ver, Sonita, Salmo 91, verso 1.
No, ese es el Salmo 23. Ajá. Ok, pero iba bien, por ahí iba. Muy bien. Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde lo vi? Yo sé que lo va a decir de memoria también. Este, Jeffrey. Ok, muy bien. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántas veces hemos leído eso? O más bien la pregunta, ¿lo hemos leído? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es lo que dice el Salmo 91. Déjenme solo unos minutos para desmenuzar por lo menos, y no todo, una parte de esto. Yo tengo toda una enseñanza del Salmo 91, pero quiero desmenuzar para inyectar esa fe y esa confianza en el Señor, esa humillación en la gracia, la misericordia y el favor de Dios a pesar de cualquier cosa por cada uno de nosotros. Lo dijo David. Yo también soy de los que me inclino a creer que es un salmo de David en un momento duro, en un momento difícil, en un momento complejo, complicado para su vida, porque algo no había hecho bien y vino la situación por la que él se quebrantó delante de Dios y escribió todo el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá, debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga su verdad. No temeré al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en medio de la oscuridad. Y ahí seguimos, que por cierto en el Salmo 91, no lo voy a decir todo, en el Salmo 91 hay un versículo que extrajo Jesús y que se lo mencionó a Satanás cuando estaba en el desierto. ¿Recuerdan a Jesús mencionándole a Satanás en la tentación del desierto una porción del Salmo 91? Perdón, rectifico, Satanás mencionándole a Jesús el Salmo 91. Rectifico, no fue Jesús a Satanás, sino Satanás a Jesús. Pero lo sacó de contexto. A veces agarramos la palabra y la sacamos de contexto y aplicamos versículos o porciones a conveniencia. Hay corrientes en el mundo, por ejemplo, que aplican a conveniencia la relación que había entre David y Jonatán, el hijo del rey Saúl. Y entonces era una relación tan linda, era una relación tan hermosa, tan pura, que había entre ellos dos. Era una muestra de cariño que entonces muchos han tomado aquello para tergiversarlo y sacarlo de contexto. De que David y Jonatán había algo raro ahí. Y Jonatán fue el papá de Mefibosef, a quien David luego, años después, le tuvo misericordia y lo invitó a comer de la mesa del rey y a habitar siempre con él en el palacio. Muchos lo han sacado de contexto, así sucede con muchas cosas. Bueno, en el Salmo 91, cuando el diablo viene a querer tentar a Jesús, le dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te protejan y tu pie no tropiece en piedra. ¿A qué estaba induciendo Satanás a Jesús? A que se tirara desde aquel monte. Jesús estaba en unas montañas rocosas que hoy están hacia el occidente de Jericó. Y Jesús estaba allá en aquellas montañas arriba, y ahí fue donde vino Satanás a tentarlo. Y le dijo, tírate desde aquí allá abajo. Y él va a mandar, como dice la palabra, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Que por cierto, ahí hay un detalle tremendo. ¿Cómo se sabe el diablo la Biblia? ¿Verdad? Porque le mencionó la palabra. Y quizás a muchos cristianos se les pregunte y van a decir, yo ni siquiera sabía que la Biblia decía eso. Y el diablo se la sabe de memoria y la usa. Pero como Jesús en su humanidad logró discernir lo que Satanás estaba haciendo, le dijo, también está escrito.
Es decir, ¿con qué refutó a Satanás que sacó la palabra pero sacada de contexto? Con la misma palabra lo refutó y le dijo, porque también está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y así Jesús también con la misma palabra le fue sacando a Satanás la contraparte, y Satanás no pudo provocar en Jesús algo feo en ese momento. Ahora, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Hay verdades que muchas veces el mismo enemigo tiende a querer sacarlas de contexto. El enemigo lo hizo y de alguna manera nosotros, por eso es que tenemos que saberla. Pero bueno, dice el Salmo 91, verso 1. Ahora sí, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Al contar 3, ustedes lo dicen nuevamente bien fuerte. 1, 2, 3. No, pero vamos a decirlo con más ánimo y con fuerza. Salmo 91, verso 1. Familiarícense con esa palabra. Salmo 91, verso 1. A la 1, a las 2 y a las 3. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe qué acabamos de leer? 6 verdades poderosas de la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes, ténganme el versículo ahí en pantalla, déjenmelo ahí un ratito, no me lo quiten por un momento. Acabamos de leer 6 cosas poderosas de la palabra de Dios y se las puedo segmentar. Número 1, el que habita. Número 2, al abrigo. Número 3, altísimo. Número 4, morará. Número 5, bajo la sombra. Y número 6, omnipotente. 6 verdades poderosas de la palabra del Señor. La primera de ellas, el que habita. Di conmigo, el que habita. De hecho, la palabra habita es la palabra hebrea, porque el Salmo 91 está escrito en hebreo, es el Antiguo Testamento. Es la palabra hebrea yashat. La palabra hebrea yashat significa literalmente establecerse, habitual, residir. Todos tenemos una casa donde vivir, ¿verdad? Tenemos una casa en la que estamos, es nuestra residencia. Bueno, la Biblia dice el que habita. Esa expresión habitar literalmente es eso, como yo estoy en una casa, yo moro o vivo en tal barrio, o vivo en tal residencial, vivo en tal urbanización, vivo en tal ciudad, vivo en tal pueblo, vivo en tal caserío, en tal distrito, en tal cantón. Hay un lugar específico en el que habitamos, en el que estoy establecido, en el que soy habitual. No es de que un día yo vivo en Taras y otro día vivo en Quircot y otro día vivo allá pa' dentro de Churuca y otro día vivo para allá, pa' dentro de Corralillo. No, yo tengo un lugar donde vivo. Soy habitual en aquel lugar, soy constante, soy permanente en aquel lugar. Entonces, la palabra hebrea yashat literalmente significa eso, el que es habitual, el que reside, el que habita ahí. Pero también viene de una palabra latín, estoy con la palabra habitar, el que habita. Viene de una palabra latín, la palabra latín habitaré, que en castellano también la conocemos, ¿verdad? En latín más bien se diría habitare. Habitare, cuando dice el que habita, es muy similar en el latín, habitare. Y habitare significa que ocupa un lugar, que vive en aquel lugar. En el barrio donde cada uno de nosotros vivimos hay un lugar donde estamos establecidos. Cabemos en aquel lugar. Hay espacio en aquel lugar. Y ese espacio es nuestra casa y estamos dentro de esa casa. Cuando la Biblia dice el que habita, para que usted vaya viendo cómo se va armando esto del verso 1 del Salmo 91, cuando la Biblia dice el que habita, de lo que está hablando es de eso. El que reside en aquel lugar, el que está establecido en aquel lugar. Etimológicamente hablando, habitar, que es lo que dice esa porción del Salmo 91, verso 1, es que vive habitualmente en un lugar, no es nómada. Los nómadas, o en el contexto más de oriente,
del mundo en Oriente son beduinos que una noche duermen en un lugar, otro día duermen en otro lugar y viven donde les agarre la noche o donde se establezcan durante una pequeña temporada, ya salen de ahí y se van a otra. No, el que habita al abrigo del Altísimo es que es habitual en aquel lugar, es decir, está definiendo una condición constante que la persona tiene, que está sometido a las reglas del lugar, que está sometido a las normas de aquella casa. Por ejemplo, papá y mamá establecieron normas, establecieron reglas en la casa. Un día de estos me reía con mis sobrinas. Mi mamá, doña Luz, siempre fue muy estricta. Y mi mamá en mi casa eran muy estrictos con el asunto de los horarios y todo esto. Y mi mamá era muy estricta. Y entonces vacilando, riéndome y de manera anecdótica con mis sobrinas, yo les contaba, les digo, recuerdo la última vez que me llevé una fajeada. Tenía 14 años cuando me llevé una fajeada. Y me llevé esa fajeada porque en el año, creo que el año 1980 y algo, era para la campaña política del doctor Oscar Arias. Y entonces resulta que ahí en el barrio, en Quircot, en la noche dicen, vamos a ir a pegar banderas por todo lado. Y el bombetas ese dijo, yo voy. Y entonces me apunté y me fui en la noche. Y andábamos pegando banderas y todo lo que se pegaba en los postes, lo que sucedía en aquellos tiempos, ¿verdad? Que todas las casas llenas de banderas de un partido y de otro. Y oiga, y el asunto fue tan emocionante y andábamos por Quircot, por Loyola, por todo lado pegando banderas y se emocionó tanto y tanto y tanto que yo perdí noción del tiempo. No andaba ni reloj, pero perdí la noción del tiempo. Tanto que en algún momento pregunté la hora y me dicen 3:30 de la mañana. Y yo dije, ¿qué es esto? Pues resulta que entonces 4:05 de la mañana llego yo. Había una puerta por el lado de atrás que hoy existe, solo que tiene otra forma, donde está la cochera de la casa de mis papás, y llego y abro la puerta calladito para entrar, y cuando abro la puerta me quedé así. Mi mamá iba saliendo porque se me olvidó que todos los días salía a las 4 de la mañana a caminar. Y cuando mi mamá vio eso, mi mamá se quedó y dice, oh Dios mío, ¿qué es esto? Creyó que era un fantasma. Literalmente mi mamá creyó que era un fantasma y se devolvió. Miren, fue tan incrédula que se devolvió y fue al cuarto y dice, si es cierto, no está, si es Henry. Oiga, ese día no me escapé. No hubo explicación que valiera. ¿Por qué? Porque habían normas en la casa. Hasta el último día que yo habité la casa de mis papás, guardé las normas, el respeto. Yo, mire, adulto, mayor de edad, y yo no llegaba a la casa de mis papás porque sabían que yo siempre me movía en la esfera de ministerio y en asuntos de la radio cristiana y todo esto, y más de una vez nos quedábamos en la casa de algún compañero o nos quedábamos en la radio de madrugada o algo. Yo llamaba a la casa de mis papás y le decía a mi mamá, no voy a llegar por esto, o voy a llegar tarde, etcétera, etcétera. Pero siempre procuraba hacerlo. ¿Qué me enseñó eso? ¿De dónde saqué yo eso? De que habían normas que se tenían que respetar, de que habían normas establecidas. Entonces, en las casas, los papás tienen todo el derecho y libertad de poner y establecer normas de conducta y respeto a los hijos y a las personas que habitan esa casa. Recuerdo que en alguna ocasión, incluso cuando yo estaba en el proceso, estábamos en el proceso de adquirir una casa nueva. Teníamos dos años de casados y empiezo a hacer números. Yo vivía aquí,
de la entrada de Iglesia Maná, 200 metros al este. Es decir, 2 calles de lado allá. Ahí viví yo el segundo año de casado. El primer año lo viví acá en la urbanización San Luis Gonzaga, acá detrás del polideportivo. Y resulta que empiezo a hacer números y digo, la casa nos la entregan dentro de 6 meses. En 6 meses yo me voy a ahorrar, les estoy hablando de hace 25 años atrás, yo me voy a ahorrar tantos cientos de miles de colones. Era mucho dinero en ese tiempo. Y entonces hablo con mis papás y nos dicen, las puertas abiertas, aquí hay mucho campo, vénganse a vivir estos 6 meses acá, que las puertas están abiertas y se ahorran esa plata. Una semana antes de pasarnos, yo me puse a pensar y dije, hey, yo tengo una nueva casa, tengo una nueva familia, tengo una nueva cultura, tengo una esposa que tiene su cultura de familia o más bien de hábitos normales como todas las personas. Yo tengo los míos ahora en mi nueva vida de casado. Mis papás tienen las de ellos. Es decir, que significa que mi esposa y yo, Dunia y yo, nos vamos a ir a habitar a una casa que tiene sus normas. Y si mi mamá se levanta a las 4 de la mañana a hacer oficio, Dunia se tiene que levantar a las 4 de la mañana a hacer oficio. Primera razón por la que descarto irme donde mis papás. Y si Henry llega y dice a las 11 de la noche, quiero llegar a comer, denme comida, o qué me sirvo, o qué me hago, pero la cocina se cerró a las 8 de la noche, son las normas de la casa de mis papás y yo tengo que respetarlas. Entonces es meter, de verdad en eso pensé, es meter una cultura dentro de otra cultura. Y si a nosotros se nos ocurre un día llegar a las 3 de la mañana, no vamos a llegar a hacer bulla, porque la cultura de ellos es diferente y porque ellos tienen normas y todo lo demás. Empecé a buscar razones y dije, Señor, abre los cielos y ve cómo nos bendices y qué haces, pero no me voy. Y le di gracias a mis papás y no me fui. ¿Por qué no me fui? Porque en esa casa hay normas que habían que respetarlas y yo no iba a imponer la cultura nuestra en la cultura del hogar de mis papás. Ya yo tenía mi nuevo hogar. Yo soy de la filosofía, de la mentalidad de que el que se casa tiene casa. ¿A dónde? Debajo de un puente, en 4 piecitas, donde sea, pero el que se casa tiene casa. Ahora, no juzgo ni condeno. No, cada caso es muy particular. Cada situación es particular. Lo digo en función de, ojalá los que se casan puedan hacerlo de esa manera y tener vida independiente, y si les da la gana gritar, que griten donde estén solos. El que tiene oídos para oír, que oiga. Pero a lo que me refiero es a eso. Entonces, cuando la Biblia dice el que habita, la esencia de lo que el salmista estaba diciendo es, en la casa del Señor hay normas. Y entonces el que habita está sujeto a las reglas. Ahora viene y dice algo más, bueno, tremendo, que por cierto, cuando dice el que habita, ya sabemos que habitar significa que está establecido en aquel lugar, ¿verdad que sí? No dice el que visita. Señor, aquí vengo de visita a tu casa. Ah, qué bueno, hace tiempo no venías a mi presencia. Somos hijos de Dios, ¿verdad que sí? Si somos hijos de Dios, ¿dónde habitamos? No venimos de visita, no venimos a aquel lugar. Si yo veo a una persona en algún lugar habitualmente es porque entiendo que la persona vive ahí. Yo no vengo de visita a la presencia del Señor, yo no vengo de visita a la relación con Dios, yo no vengo de visita a la casa de Dios, yo habito en la casa de Dios. Es decir, no se trata de algo ocasional, no se trata de cuando hay problemas, no se trata de cuando hay tiempo, no se trata de cuando se me ocurre, no se trata de que de vez en cuando lo hago, no se trata de que se me vino el mundo
mundo encima y voy a empezar a ir a la iglesia. Y como el asunto se me resolvió, ya me puedo ir de la iglesia. No se trata de que ahora sí, Señor, necesito tu misericordia, voy a empezar a caminar con Dios, voy a empezar a meterme con Dios. Dios extendió su favor y su misericordia y luego le decimos: gracias, Señor bombero, por todo lo que me hiciste, te amo, y a la vuelta de un tiempo regreso. No, esos son los que manipulan, perdón, no lo manipulan, quieren manipular a Dios, poniéndose vestimentas espirituales ante una necesidad para buscar de Dios, pero se acabó el problema, se acabó la crisis y se acabó Dios también. Cuando se es verdadero hijo de Dios, cuando caminas como hijo, como hija de Dios, contracorriente, contra marea, venga lo que venga, habitas donde sabes que tienes que habitar, la casa del Señor. Y luego viene y dice, después de habita, ¿qué dice? ¿Cuál es la palabra que sigue? El que habita, número 2, al abrigo. Y la palabra abrigo les va a sonar simpático, porque viene del hebreo seter, como decir seter. Seter, y seter se parece a suéter. No sé si es coincidencia de palabras o se fue difuminando ahí a través de las culturas y las lenguas, y quedó el anglo o el inglés sweater, que en nuestro castellano decimos el suéter, pero que es una palabra inglesa, sweater. Y en inglés es seter, perdón, en hebreo es la palabra seter. Seter significa, veámoslo igual que un suéter, veámoslo igual que una jacket, significa cubierta. Significa el lugar donde me oculto, el lugar donde me protejo. Significa mi escondite, significa mi refugio, significa el lugar donde puedo estar protegido. Eso significa el hebreo seter, el lugar que me protege. Significa, miren qué linda esta, significa el lugar de proximidad. Y proximidad, ¿qué nos quiere decir? Lo más cerca con, en este caso, ¿con quién? Con Dios. Entonces vean qué rico cómo se va armando este rompecabezas. El que habita, es decir, el que es habitual en aquel lugar, el que es permanente. ¿A dónde? Al abrigo, es decir, bajo la cubierta, bajo la protección, bajo el refugio, bajo la protección del Señor. Entonces eso significa la palabra abrigo. Ahora vengo a la etimología, es decir, la raíz. ¿Qué significa para efectos de nuestro castellano esta palabra? Abrigo o abrigar, literalmente cuando yo digo me voy a abrigar, o cuando dices abríguenle, literalmente eso significa defiéndanlo, significa ampárenlo, significa resguárdenlo, significa auxílienlo. Cuando yo digo me voy a abrigar, y si nos abrigamos, ¿por qué razón es? La mayoría de las veces, ¿por qué razón es que nos abrigamos? Porque tenemos frío, ¿verdad que sí? Entonces, si yo me abrigo porque tengo frío, lo que estoy es defendiéndome, lo que estoy es amparándome, lo que estoy es resguardándome, lo que estoy es auxiliándome. ¿De qué cosa? Del frío. ¿Con qué elemento? Con el suéter. Entonces, al abrigo es literalmente al amparo, al auxilio, al resguardo. Eso significa que estoy al amparo, que estoy al auxilio y que estoy al resguardo. En el caso de Dios, significa que cuando habitas al abrigo, puedes decir, estoy en el lugar secreto. Eso significa, cuando estoy habitando al abrigo, puedo decir literalmente, estoy en el lugar secreto. Y cuando yo veo esto, wow, recuerdo el Salmo 27, versos del 1 al 5. ¿Qué dice el Salmo 27, versos del 1 al 5? Dice así la Biblia: el Señor es... hagamos una pausa, déjenme ahí el versículo, no importa. Pero quiero que todos captemos esto y lo recibamos en nuestro espíritu. Recibamos esto en nuestro corazón. Estamos hablando de que el que habita, el que es habitual
al abrigo, al refugio, al amparo, a la protección. Y luego viene Altísimo, pero esas dos palabras conjugadas significan el que está en el lugar secreto. En relación con Dios significa lo que a mí me ilustra este salmo. Agarra estas verdades del Salmo 27, versos del 1 al 5, y casi que haz así diciendo: wow, esto fue hecho para mí. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Necesitabas fortaleza? Para que me ayuden y lo vayan pasando ahí para que lo vean. El Señor es la fortaleza. ¿De quién? De mi vida. ¿Quién podrá infundirme miedo? Es decir, se levante lo que sea, el Señor es la fortaleza de mi vida. Y sigue diciendo: mis malvados enemigos me ponen en aprietos, se juntan. Bueno, ahí se nos quedó un poquito pegada la pantalla, pero dice: mis malvados enemigos me ponen en aprietos, se juntan y hacen planes de acabar conmigo, pero son ellos los que tropiezan y caen. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón, ¿qué le va a pasar? No se amedrentará. Aunque me ataquen y me declaren la guerra, en esto fincaré mi confianza. Le he pedido al Señor y solo esto busco: habitar en su casa todos los días de mi vida. ¿Habitar a dónde? ¿Habitar a dónde? ¿En la casa de quién? ¿Cada cuántas temporadas? ¿Cada cuántas temporadas? No, la Biblia dice: todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y solazarme en su templo. Cuando vengan los días malos, ¿tenemos días malos? ¿Alguno tiene días malos? Sí, todos tenemos días malos. Él me esconderá en su santuario, me ocultará en lo más escondido de su templo, me pondrá en lo alto de una roca. Miren qué maravillosa esa verdad. Y termino esta primera parte. Quiero terminar esta primera parte del versículo 1. Luego seguiremos para seguir estudiando el Salmo 91 y estas ricas verdades. Regresándome otra vez, ayúdenme. El que habita de él, vamos a ver, para que ustedes se familiaricen. El que, ¿y qué significa habita? A ver, dígamelo en diferentes definiciones. ¿Qué significa habita? El que habita. ¿A dónde? Al. ¿Y qué significa abrigo? Todo eso que ustedes dicen. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? El que habita al abrigo del Altísimo. La palabra Altísimo es la palabra hebrea Elohim. Ustedes habrán escuchado en algún momento el hebreo Elohim, ¿verdad? Significa Elohim. La palabra Elohim significa el más exaltado, significa el de mayor rango, significa el superior en posición, significa el que tiene el máximo estatus, significa el que tiene la preeminencia, significa el que es excelso, significa el que es supremo. ¿Alguna otra definición más que pueda decir lo que es Dios? El que habita al abrigo ¿de quién? De Elohim. Es decir, del más excelso, del más grande, del más supremo, del más superior. Ahora, Elohim como nombre de Dios, cuando decimos el nombre Elohim como nombre de Dios, significa el más fuerte de los fuertes, el más alto de lo alto y el único que debe de ser exaltado. Significa también que no hay nadie más fuerte, más grande, más sabio, más bueno, más poderoso, más amoroso, más santo, más glorioso y más digno de ser exaltado que Él. Eso significa la palabra Elohim. Decir incluso te exalto, porque eso significa Elohim. Es la misma palabra en hebreo para decirle a Dios tú eres altísimo. El Salmo
57, verso 5 dice: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea tu gloria. Quiere decir que cuando hablamos de Elohim, cuando hablamos de que el que habita al abrigo de Elohim, es decir, habitas bajo la cubierta, habitas bajo la protección, habitas bajo el seguro del que es más grande entre los grandes. Habitas en la casa de uno que no tiene a nada ni a nadie superior a él. No hay absolutamente nada ni nadie que sea superior al Dios que te salvó, que te amó, que te redimió. Y en su casa donde habitas puedes estar seguro y protegido del miedo, protegido del frío, protegido de cualquier cosa, porque habitas en la casa de él. Eso es lo maravilloso de saber. Mire, solo la primera parte, les acabo de decir, el 50% del Salmo 90, perdón, del verso 1 del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo. Altísimo significa, ¿qué significa? Elohim, el más alto, el más supremo, el excelso, el de mayor estatus, el único que merece exaltación y adoración. Quiero que te pongas de pie en esta noche, le des un buen aplauso a Él. Hay una traducción, la King James en inglés, la Biblia King James en inglés, cuando habla del que habita al abrigo del Altísimo, lo que dice es el que habita al abrigo de Most High, que significa el de mayor rango, el que no tiene a nadie superior a él. Así es que sal de este lugar seguro, levanta tus manos, sal de este lugar seguro y confiado de que tú no eres un visitante en la presencia de Dios, de que tú no eres un visitante en la casa de Dios, de que tú no eres un casual en la casa de Dios. No, es que si eres hijo, hija de Dios, habita su casa, porque Él es el Dios de tu vida. Levántate.